Ya bailamos, ya nos informamos. Hoy vamos a entrar a plática con nuestro invitado, el diputado Gustavo Acosta, que nos acompaña esta tarde, y tenemos diferentes puntos que abordar, Gustavo, en esta charla que tendremos con todo nuestro auditorio, los que están atentos a nuestra señal. Y es que justamente hablamos del tema de reconocimiento a nuestro compañero Meco. Se vive en otros tiempos. Bueno, él parte de su carrera pues fue justamente en épocas bien difíciles, donde pensar diferente o expresar algo pues era significado de desaparecer. Se llegan los acuerdos de paz, se firman, se cambian muchas situaciones en el país, donde ya se permite incluso hasta escuchar canciones de Guaraguao, canciones de Violeta Parra, en fin, de artistas que eran considerados antes todo un tabú poder escucharlos. Había que tener audífonos y guardar muy bien los cassettes, porque si no, en un cateo era hasta peligrosísimo, ¿no? Pero se llegaron a nuevos tiempos donde pensar diferente ante las cosas que son o eran injustas, pues ya era una normalidad hacerlo. Del 1 de junio, toma de posesión del actual ejecutivo, hay un cambio tremendo y hay varios señalamientos de parte de organismos internacionales. La misma prensa nacional también hace señalamientos de ataques de manera directa por parte de funcionarios, y esa ha sido una lógica, y ha sido también el señalamiento de muchas organizaciones internacionales. Y yo creo que esto es preocupante y es pues importante abordarlo para que nuestra gente, para que la población tenga una perspectiva sobre este tema, que es delicadísimo, ¿no? Estamos, y no lo decimos nosotros, no lo digo yo, sino que es una realidad, desgraciadamente, bajo un nuevo régimen dictatorial, o por lo menos se pretende instalar. Y estos regímenes tienen varias características que son como de manual, y uno de ellos es el acallar las voces disonantes o las voces contrarias o las voces críticas, ya sean de la oposición política o de los medios de comunicación. En el caso de la oposición política, pues todos conocemos que desde el primer día de gobierno el presidente Bukele y su gabinete pusieron un blanco en el FMLN y en la oposición política, y no hay intervención del presidente o de sus funcionarios y en consecuencia de sus seguidores que no sea para atacar a lo que ellos han identificado como su principal enemigo político. Y tienen razón de vernos como enemigos, porque somos su antítesis. Ellos están ahí para impulsar una agenda neoliberal, una agenda de saqueo público, una agenda en contra del pueblo, y nosotros tenemos una agenda para defender al pueblo, y es evidente que nos van a ver como enemigos, y es por eso que gastan mucho tiempo, energía y dinero en atacar al FMLN, y por consecuencia también atacan al Parlamento. Pero yo no voy a defender a la Asamblea Legislativa, claro, porque en la Asamblea Legislativa hay una cantidad de partidos políticos también que tienen una conducta de súbditos con el presidente de la República, ya sea por miedo o porque reciben alguna dádiva por parte de quien está en el turno, en el poder. En el caso de los medios de comunicación, pues lo hacen por dos vías, o con plata o con plomo, como decía Pablo Escobar. En el caso de la plata, pues con la pauta. Acallan a los medios para que no haya crítica, para que no haya ataque al gobierno, topándolo, taqueándolo de pauta. Todos recordamos cuando el presidente atacaba a la primera corporación de televisión en El Salvador de una manera abierta, atacaba a los principales periódicos de una manera abierta, que no había que comprarlos, que había que ocuparlos para madurar aguacates, etcétera, etcétera, en la campaña. Como todo populista, dijo eso en la campaña, pero hoy en la práctica nos damos cuenta que son millones de dólares los que se pautan en estos medios de comunicación, y obviamente quien paga el mariachi pide la canción. Eso es una forma de acallar a la prensa, de comprar a la prensa, y por eso es que tiene de secretario de prensa a un especialista en esa operación. Lo hizo con el presidente Saca. Era el encargado de ser el que llevaba la plata a los Pluma Pagada o a los medios de comunicación o a los jefes de edición de los medios, y obviamente hoy sigue haciendo ese trabajo. Hoy se ha complejizado más con el tiempo, y hoy ya utilizan también una plataforma de redes sociales de los llamados troles,
que también al opositor o al medio de comunicación que no se alinea, pues entonces es atacado, es tratado de destruir. Y la otra medida, la medida que tiene que ver con plomo, es el atacar a los medios de comunicación o a los periodistas que no se alineen en esa lógica de ser aplaudidores del gobierno, y los periodistas de verdad que buscan ocultar en qué es lo que está pasando y que cumplen con el papel real de la prensa, que es cuestionar al poder, es atacado. Son atacados, son denigrados, en algunos casos son intimidados, y utilizan todo el Estado, todo el aparato estatal, desde el presidente de la República, que ante una pregunta incómoda de un periodista en una conferencia de prensa, en una cadena, trata de atacar y de imponer su poderío como presidente de la República para tratar de hacer quedar mal al periodista, para no contestarle, hasta quitarle la pauta a esos medios, hasta tratar de denigrar al medio, o utilizando el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda, para atacar al medio como empresa o al periodista como individuo, pero es todas las características de un régimen autoritario que busca perseguir y acallar cualquier voz que sea disonante. Es aquel viejo esquema que si no estás conmigo, estás contra mí y debo destruirte. Esa es una característica de este gobierno, y no es solamente con los medios de comunicación y los periodistas. La UCA les dijo algo, atacaron a la UCA. Las cámaras empresariales les dijeron algo, atacaron a los empresarios. La Asamblea Legislativa les dice algo, atacan a la Asamblea. El diputado dice algo, atacan al diputado. El gremio médico dijo algo, atacan al gremio médico. El médico como particular dijo algo, atacan a ese particular. La Corte Suprema de Justicia dice algo, atacan a la Corte Suprema de Justicia. Es a cualquiera que dice algo en contra del gobierno, en contra de esa figura que ellos han construido como un pseudo-mesías salvador del país, y al que le invierten millones de dólares, que es el presidente de la República. Y es una situación muy grave, muy peligrosa, que todas las personas pensantes, todas las organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, de libertad de prensa en El Salvador y en el mundo lo han visto, lo han señalado. No es un tema que nos inventemos nosotros, y si no existieran espacios como este, que no sobrevive de la pauta del gobierno, porque el gobierno tiene solo Casa Presidencial 22 millones de dólares para hacer eso, de recursos de la gente. No digamos lo que tiene cada dependencia de Estado, que hoy todas han sido centralizadas en esta figura oscura que está en Casa Presidencial, que es utilizada precisamente para generar matrices de opinión o para acallar opositores. Entonces, esta semana lo discutimos en la Asamblea Legislativa, y producto de lo peligroso que es, porque es algo muy peligroso, porque incluso hemos llegado ya a niveles en donde periodistas han sido acosados por parte de personas oscuras, probablemente vinculadas a los organismos de inteligencia del Estado. Hemos conocido casos que se han denunciado ante los derechos humanos y ante la misma fiscalía, de periodistas que les han robado sus equipos de trabajo, porque han sido incómodos en algún momento para el poder. Entonces se pidió conformar una comisión especial en la Asamblea Legislativa, que es nuestra facultad constitucional el poderla hacer, y se juramentó el día de ayer. Obviamente se opusieron los súbditos del presidente, como el partido Gana, que es un partido que es un camaleón, que un día es anaranjado, otro día es celeste, antes eran tricolores, y están con quien está en el poder y quien les puede dar algo, o a quien le pueden sacar algo. Y pues ellos son los únicos que se opusieron a esta comisión. Esto no tiene absolutamente nada que ver con una revancha política, sino que realmente está amenazada la libertad de prensa, está amenazada la integridad de los periodistas, está amenazada la integridad de ciudadanos, que tienen su libertad y su derecho de disentir con el gobierno, de criticar al gobierno, y no pueden ser perseguidos por eso, porque si no estaríamos nosotros como legisladores avalando una violación de derechos humanos. Y aquí hemos tenido demasiadas señales con este gobierno. El 9 de febrero, pues este gobierno militarizó la Asamblea
legislativa buscando dar un golpe de Estado para tener una asamblea legislativa de súbditos, que es lo que el presidente busca, y por eso es su campaña permanente en contra del Parlamento, porque él quisiera que los 84 diputados que están sentados en los curules le recibieran órdenes a él y no le contradijeran nada, y eso es lo que está buscando en febrero. Y pues lo sentimos mucho, pero en el FMLN siempre va a tener una resistencia permanente a su autoritarismo y a su abuso de poder.